Hola a todos de nuevo. Una vez contestada la pregunta de qué es la transferencia de materia, abordamos en este vídeo la pregunta de por qué nos hace falta conocerla. La respuesta es para dimensionar los sistemas. A modo de ejemplo introductorio vamos a presentar el caso análogo en transmisión de calor, que ya lo conocéis. Corresponde al cálculo de la superficie de un cambiador de calor. Considerar el proceso UHT de esterilización de leche, en el cual la leche, que está a la temperatura de almacenamiento de 10 grados, se debe calentar durante 7 segundos a una temperatura de 150 grados. Para ello utilizaremos vapor de agua, el método más habitual. Con los conocimientos que tenemos de equilibrio sabemos que utilizando un vapor a 150 grados podríamos alcanzar esa temperatura, pero requeriría una superficie de cambiador de calor infinita. Si utilizamos una temperatura más alta, por ejemplo de 180 grados, sabemos que se acelera la transmisión de calor y podemos conseguirlo en un tiempo de 7 segundos, por ejemplo, para una determinada superficie finita de transmisión de calor. El cálculo de esta superficie se hace con la ecuación de transmisión de calor. El calor que tenemos que transmitir, mc sub p delta de t, será igual al coeficiente que buscamos en correlaciones por la superficie, que es nuestra incógnita, por la diferencia de temperaturas entre la leche y el vapor que está condensando. De esa manera podemos despejar y calcular el valor de la superficie del cambiador de calor. Pasamos ahora al ejemplo de transferencia de materia y para ello vamos a considerar el cálculo de un tamaño de reactor catalítico. Consideremos la siguiente reacción, A para dar B, que es una reacción completa e instantánea. Consideremos un reactor catalítico heterogéneo de lecho poroso, que está compuesto por estas partículas de catalizador que están estacionarias, y alimentamos por el lado izquierdo con la corriente de fluido A. El fluido A circula entre las partículas, va reaccionando y sale por el lado derecho. Dado que la reacción es completa e instantánea, podríamos pensar que en la salida tendríamos componente exclusivamente B, producto. Sin embargo, si hacemos un experimento, observaremos que lo que se obtiene es una mezcla de A y B con una determinada concentración de A. La explicación a este fenómeno la encontramos en la transferencia de materia. Si nos fijamos en una pequeña porción, en las inmediaciones de unas partículas de catalizador, veremos que tenemos unas líneas de corriente que corresponden al fluido A que está circulando entre las mismas y las moléculas de A están pasando entre las partículas de catalizador, la mayor parte de ellas sin reaccionar, puesto que no entran en contacto con el catalizador. Aquellas partículas que están en contacto con el catalizador, sin embargo, sí que reaccionan y se transforman en B, y es precisamente esta diferencia de concentración, al estar toda la superficie del catalizador cubierta de compuesto B, puesto que la reacción es instantánea, lo que fuerza la transferencia de materia desde capas exteriores hacia la superficie del catalizador, estableciéndose un flujo de transferencia de materia A que va provocando el salto de moléculas de una capa en otra hasta llegar a la superficie. Allí las moléculas reaccionan y por el mismo motivo, dado que la concentración de B en las capas exteriores es menor que en la superficie del catalizador, las moléculas de B también estarán transfiriéndose hacia las capas interiores e incorporándose al flujo global que finalmente saldrá por la corriente B. Son solamente las moléculas de A que se van transfiriendo y alcanzan la superficie las que realmente reaccionan y se transforman en B. De esta forma, si conseguimos calcular el flujo de transferencia de materia de A, tendremos la velocidad de reacción de A en el interior del reactor. Cuanto mayor sea la longitud del reactor, mayor será la probabilidad de que alguna molécula alcance la superficie del catalizador y consecuentemente menor irá siendo la concentración de A, siguiendo un perfil de concentración a lo largo de la longitud del reactor como el que aquí se indica. Para una longitud de reactor infinita conseguiremos una conversión del 100%. Ahora que ya sabemos por qué tenemos que conocer la transferencia de materia, nos preguntamos qué información concreta es la que necesitamos. En general, en el 99% de los casos, lo que queremos conocer es el flujo a través de la interfase. En el caso del reactor catalítico que acabamos de ver, lo que queremos saber es cuántos moles de compuesto A por segundo llegan a la superficie del catalizador, porque son precisamente esos moles de A por segundo que llegan los que reaccionan, y de esa manera conoceremos cuál es la verdadera velocidad de reacción dentro del catalizador y podremos dimensionarlo. También en otros casos, muy pocos, es interesante conocer el perfil de concentraciones, es decir, cómo varía la concentración con la distancia a medida que nos alejamos de la interfase.
Para obtener esta información vamos a necesitar unas ecuaciones propias de la transferencia de materia, pero resolverlas de forma conjunta, tanto con balances de materia y de calor, como con balances de cantidad de movimiento, para determinar la dinámica de fluidos que determina la transferencia de materia en muchos casos. Para abordar la transferencia de materia, finalmente, existen 5 diferentes perspectivas. La primera es una descripción molecular, es decir, una descripción conceptual de lo que ocurre, como lo que hemos hecho al principio de este tema. Sin embargo, no nos sirve para el cálculo. En segundo lugar, lo que vamos a abordar a continuación, la ley de Fick. Esta es válida, es simple, pero solo puede utilizarse para sistemas binarios y para sistemas con baja velocidad de transferencia de materia. Sin embargo, veremos que se puede plantear para prácticamente cualquier sistema y que el problema será su resolución, puesto que lo que da lugar es a una serie de ecuaciones diferenciales que cuando la geometría o el flujo de los fluidos es complejo, pues son de difícil integración. Es por eso que surge la tercera vía, que es el uso de modelos de fuerza impulsora lineal, es decir, de coeficientes de transferencia de materia. Veremos que se desarrolla una ecuación análoga al caso de la transmisión de calor. Y aquí va a terminar nuestro curso. Que sepáis solamente a título informativo que también está el modelo de Maxwell-Stefan, que obvia las limitaciones de la ley de Fick, puesto que se puede utilizar tanto para sistemas multicomponentes como para sistemas no ideales y con elevada transferencia de materia. Finalmente, la visión más general la aporta la termodinámica de los procesos irreversibles, que permite abordar el estudio de formación de fases inestables. Y ya solamente un minuto para situar la asignatura de transferencia de materia y ver dónde os encontráis dentro de vuestro plan de estudios para ser graduados en ingeniería química. La transferencia de materia, junto con la transmisión de calor y el flujo de fluidos, constituye lo que se llama los fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte que están orientados al cálculo de cuánta cantidad de movimiento, calor o materia se transfiere a través de una interfase. Estos flujos son necesarios para calcular y dimensionar tanto las operaciones de separación como los reactores químicos que estudiaréis en el segundo cuatrimestre de tercero. Para desarrollar estas asignaturas necesitaréis asimismo conocimientos de balances de materia y energía, que estáis estudiando en este primer cuatrimestre de tercero, y de termodinámica, que habéis estudiado en la primera parte de esta asignatura, así como de conocimientos de cinética de reacción, que estáis conociendo también en la asignatura de Introducción a la Ingeniería Química. Una vez que hayáis desarrollado el cálculo de operaciones de separación y reactores químicos, podréis enfrentaros al diseño y operación de un proceso químico que podría considerarse como el hito final fundamental del grado y que veréis en el primer cuatrimestre de cuarto. También para el desarrollo de esta asignatura necesitaréis de otros conocimientos, como es la asignatura de proyectos, que veréis, como ya digo, en primer cuatrimestre de cuarto, y otras asignaturas accesorias, instrumentación, control, economía, que algunas de las cuales ya habéis estudiado y otras vais a conocer tanto en el segundo cuatrimestre de tercero como en el primero de cuarto. Y con esto damos por terminado el tema 0.